Periodistas. Agradezco muchísimo la presencia en este espacio de Álvaro Delgado, periodista, autor del libro que en unos segundos le presentaré, y a Alejandro Páez Varela, ambos queridos colegas. Bienvenidos. Qué gusto tenerles acá. Gracias por el recibimiento. Y además, ¿con qué excusa? Este libro, La disputa por México, dos proyectos frente a frente para 2024, que como dicen por aquí a unas cuadras, cayó como anillo al dedo con esta discusión de la reforma eléctrica, ¿no? Sí, efectivamente, estamos muy contentos. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Muchas gracias a toda la gente que nos ve. Y sí, efectivamente, es un libro que pues pretende aportar a la deliberación pública justo en este contexto de discusión de la reforma eléctrica, que en general es sobre la reforma energética y cómo se pretende el paradigma público-privado. El paradigma público-privado. Y justo este libro, La disputa por México, habla de las dos posiciones contrapuestas, diferentes, antagónicas, y estamos contentos con este material. Alejandro, tú escribes el texto que introduce el bloque de izquierdas y justo habla sobre esto, sobre cómo ciertas cúpulas eclesiásticas, empresariales, sindicales y demás han presionado a la política pública para favorecer la entrega de recursos naturales. Por eso también creo que es un vaso comunicante importante, todas estas décadas con el presente. Claro. Pues mira, en realidad lo que vivimos en los últimos años ya es la toma del poder. O sea, en los años 60, 70, las grandes empresas, los grupos de poder presionaron al Estado, en algunos momentos intentaron incluso desestabilizar al Estado, y en los momentos en los que los mexicanos pasaron los peores ciclos económicos, las crisis recurrentes, digamos, de los 80s, incluso una parte de los 90s, en ese mismo momento se estaban consolidando estas élites, porque las élites vienen justamente del medio de las crisis. Y ahora, pues en el 2000 lo que hicieron fue poner un presidente como Vicente Fox, y luego se han mantenido dentro del poder, tomaron el poder y estaban muy a gusto. Esto cambió radicalmente en 2018. Justo viene la consulta de revocación de mandato y muchos de estos grupos poderosos que mencionan están pugnando, Álvaro, por la no participación, porque no haya más gente tomando decisiones, y me parece curioso. Tú escribiste la introducción al bloque de lo que podemos considerar derechas, con personajes clave. Hablemos de Claudio X González y en general de estos grupos. Sí, es muy curioso cómo, para responder a tu pregunta sobre la convocatoria a no participar en este ejercicio de revocación de mandato, viene de quienes hace un año pensaban de manera diferente. Todavía hace un año, un poco más, había por parte, por ejemplo, de Gustavo de Hoyos, expresamente la idea de participar en este ejercicio porque pensaban que el desgaste de López Obrador iba a ser tal que le iban a poder ganar, y ellos decían, se tiene que ir. Y cambiaron radicalmente la posición. Él y la coalición que él, junto con Claudio X González, efectivamente tramaron en la propia residencia de Claudio X González en las Lomas de Chapultepec, que en efecto en el libro viene a detalle cómo se tramó, cómo se articuló, cómo se consolidó, y el papel también que jugaron, por ejemplo, los intelectuales de las dos cacicazgos, tanto de Letras Libres, encabezada por Enrique Krause, como de Héctor Aguilar Camín, de Nexos. Oye, pero ¿qué tal los partidos de oposición que dicen que no son empleados de estos millonarios? Sí. Bueno, es que... Aunque sí se reúnen con ellos antes de cada decisión importante. Claro. En el caso de, por ejemplo, la conversación que tuvimos con Jesús Zambrano, el presidente del PRD, pues claro, trata más o menos de poner distancia, pero los hechos mismos lo desmienten. Es una formación patronal y la agenda, pues es la agenda de los patrones. Vámonos ahora sí a la carnita. Alejandro, qué audaz, porque estamos a la mitad del sexenio y ustedes ya ponen algunos nombres. Quisiera preguntarles por qué escogieron esta lista. Entiendo que mucha es por aceptar la convocatoria, pero también hay una curaduría suya. Me llama la atención, digo, ¿por qué escogieron a Lili Telles o a Cuadri? ¿Y por qué incluyeron a Ricardo Monreal? ¿Cómo escogieron esta lista? Bueno, la lista yo creo que de Morena o de la izquierda ni siquiera podríamos batallar, pues está muy decantado. El caso de Ricardo Monreal, pues él se agrega como... O sea, es porque como solito candidato. levantó la mano. Sí, pues él
pero tiene mucho tiempo que lo levantó y él se siente que es un proyecto para 2024. Y el caso de Marcelo Ebrard, de Rocío Nale, de Tatiana Cloutier y por supuesto de Claudia Sheinbaum, es un señalamiento directo del presidente. Ahora, por el lado del bloque de derecha o conservador, como le llama el presidente, pues ahí era más complicado juntar un volumen medianamente suficiente y que quisiera hablar, ¿no? Y aceptable también. O sea, digo, Gabriel Cuadri debe tener un enorme ego y debe sentirse él bastante suficiente como para postularse a la presidencia de la República. Otra vez, después de ya resultados. No se voltea a ver a sí mismo y se vale, está bien. Nada más que pues para nosotros no era un personaje en esta selección. Sí eran personajes Marco Cortés, porque es el presidente de la fuerza de oposición más importante, Jesús Zambrano, a quien entrevistamos, la misma Maru Campos, que fue señalada por Marco Cortés, y Santiago Krill, que fue también señalado como posible candidato por Marco Cortés. Entonces, digamos que le dimos voces. Nos hubiera gustado mucho incluir a Claudio X González, que declinó a esta invitación, y también nos hubiera gustado incluir a alguien del PRI, Luisa, porque ellos deben muchas explicaciones. Sí quedamos muy conformes con que no aceptaran, porque creo que ellos... Ni Alejandro Moreno ni Rubén Moreira, entiendo, y lo explicamos en el libro. Nos hubiera gustado mucho que estuvieran para que dieran ellos una explicación pública, pero la explicación se da fácilmente. Habrán cerrado estos siguientes 2 años con el menor territorio gobernado por el PRI en su historia, en toda su historia. Lili Telles acaba de salir en una fotografía muy arropada por Marco Cortés. Ella solita también levantó la mano y ustedes le hicieron una entrevista, creo yo, fundamental justo en su cambio de partido, cuando dejó Morena, el partido al que le debe la curul, y se fue al PAN. Y decía ella, me preocupan los extremismos, y tú le preguntabas por el yunque, ¿no? Justo... Sí. Pero hay extremismos en todas las posiciones. En este caso, estas mismas opciones son polares. Y qué bueno que sean así, porque también hay quienes mucho tiempo navegaron en esa nata, como la denomina Alejandro, de la independencia o de la indefinición. El caso de la propia Lili Telles tiene que ver con eso. Qué bueno que ella optó por irse a donde se siente más cómoda y con quienes más ideológicamente se identifica. Eso es correcto y eso es muy útil también para que los ciudadanos lo adviertan. Y en el libro justamente tiene que ver con eso. Los personajes, a las preguntas que nosotros le formulamos, responden sobre efectivamente estos dos por lo que existen. Marco Cortés, por ejemplo, dice, pues es que estamos en un momento en el que de este lado estamos los aspiracionistas, tal cual, y del otro lado son los que papá gobierno quiere que les resuelva todo. El propio Gustavo de Hoyos, uno de los articuladores de la coalición, dice, de aquel lado es el México del fracaso, el proyecto en que encabeza López Obrador, y de este lado es el México ganador. Y dan sus argumentos, y eso es muy importante también porque el libro provee de argumentos de una y otra parte hasta para el debate público, Luisa. Fíjate que había dudas también sobre cómo iban a tomar las y los cercanos al presidente, a quien finalmente se elija. De repente hay, por lo menos en la mira pública, muchas tendencias favorables para Claudia Sheinbaum, ¿no? Se dice que ella es ya la elegida. Y mucha gente está hablando y especulando sobre qué va a hacer Marcelo Ebrard. Y me parece que les da algunas declaraciones claves o fundamentales. Me llama la atención una cita textual que dice, imagínate tú si no estoy preparado, pues para defender esa decisión que tomé. Pues esta es toda mi vida, todo lo que lleva este siglo apoyando a Andrés. Es maravilloso haber participado en todo esto hasta donde estamos ahorita. Ha sido un gran privilegio y en 2024 lo que tenemos que cuidar es, por encima de todo, que predomine el proyecto, no mi candidatura. ¿A qué les suena esto? Bueno, es que la realidad es que el López Obradorismo tiene ahorita una gran ventaja en el presidente López Obrador, pues trae los números que dice Reforma el día de hoy, hablan de una aceptación del 67%, que es una brutalidad. Y además estable, ¿no? Más de medio sexenio con pandemia y todo. Sí. Y sigue ahí. Ahora, es también ese, Luisa, el reto del López Obradorismo. ¿Qué va a hacer cuando termine el sexenio? Y el López Obradorismo va a estar frente a sí mismo. Entonces, tiene que ponerse de acuerdo al interior. El mensaje de Marcelo Ebrard creo que
es prematuro, hay que esperar cómo se va a dar la convocatoria, qué es lo que cómo va a evolucionar al interior del mismo Morena la elección. Sabemos que luego no es tan aseado el procedimiento de elección al interior de Morena, pero eso es lo que va a definir el proyecto a futuro, la posibilidad o no de que se resquebraje el interior. Nos quedan unos minutitos. Quisiera preguntarles solamente si efectivamente ven continuidad. Hablan de dos proyectos, digamos, de nación que se enfrentan, que básicamente son este equilibrio entre lo público y lo privado. Creo que se lo define muy bien. ¿Quién, según sus entrevistas, sí está en este mismo tenor, el de continuar este quiebre de 2018? ¿Quién no? Y preguntarles ya ahora sí los datos obligados. ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? Creo que es muy nítido lo que aconteció el lunes en el Monumento a la Revolución. Porque esta convocatoria que lanzó Morena en la Ciudad de México, este meeting, el martes, perdón, sí. Este meeting encabezado por Claudia Sheinbaum, y el discurso mismo de Claudia Sheinbaum, creo que define cuál es la posición personal de ella y de un sector importante, no solamente de Morena, sino de López Obradorismo. Y es muy clara la definición de continuismo en el proyecto del presidente López Obrador. A mí me llamó la atención que al mismo tiempo Marcelo Ebrard estaba reuniéndose en Puebla con el gobernador Miguel Barbosa, con las esposas de cada quien, después de una reunión con un grupo de empresarios. Y Marcelo no ha dicho mayor cosa sobre esto. Y eso creo que también define quiénes están comprometidos con un proyecto, particularmente en un tema fundamental como es el sector energético. Bueno, y Monreal dice que hay que reconciliarse con la Iglesia y la Academia, ¿no? Monreal es un político muy chicloso que puede estar en una cosa y en otra, en una de esas puede ser candidato del PAN. Pues hay que leerles, porque aquí está a detalle todo esto que ya nos adelantan. ¿Dónde se compra? ¿Ya está en librerías? ¿Cómo va esta primera edición? La primera edición se agotó. Le pedimos a todo el mundo que sea tolerante, que esperen, porque la primera edición afortunadamente se agotó. Ya está la segunda, la primera reimpresión está en proceso y ya se está distribuyendo. Ya se comenzó, ya está distribuyendo. Hoy se está distribuyendo. Está en Amazon, está en las librerías. En Amazon se agotó a las 24 horas. Sí vi. Sí. Hasta a mí me andaban reclamando en Twitter. Ya sé. Pues bueno, pues gracias. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. También quiero tenerles por acá y bueno, ya les estaremos leyendo y seguiremos conversando rumbo al 2024. Gracias. Con cierta nostalgia. Sí. Gracias a todos. Gracias. Mucho cariño, que es lo importante. A la pausa.